Un sábado, Jesucristo atravesaba unos sembrados. Los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesucristo contestó: ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros estaban obligados por el hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió y le dio los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes. Y agregó: el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo de Dios es dueño del sábado. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 23 al 28. La ley y el espíritu de la ley. Notas amables a la palabra de Dios, martes 21 de enero, año 2025. Nuestra santa para hoy es Santa Inés, virgen y mártir. Le llaman también Santa Inés de Roma. Es una italiana, patrona de las mujeres jóvenes, de las novias, de las comprometidas para el matrimonio, mujer de la pureza y de la limpieza espiritual y corporal. Santa Inés, el mismo nombre, evoca históricamente una persona virtuosa y de grandeza de espíritu. Eso significa el nombre Inés en las diferentes lenguas e idiomas. Por ejemplo, en griego, Agné, que significa una persona pura y una persona santa. Inés en griego, Ainé. En italiano, Agnese, y en italiano significa una persona santa. En francés, Agné, una persona virtuosa. Aimé, en inglés, persona de virtudes, y en español, Inés. Es un nombre muy rico en su contenido en las diferentes lenguas, en la etimología del mismo nombre. Por ejemplo, en latín, Agnus, Agné de Inés, significa el Cordero, que representa al Mesías, tal como lo presenta el Evangelio de Juan. El Cordero como es el más dócil entre todos los animales, el símbolo de la nobleza. Así fue Santa Inés: nobleza, mansedumbre, ternura, pureza, abrigo, sencillez, delicadeza. Ahí tenemos una gran santa para el día de hoy, Santa Inés, virgen y mártir. Creció en una familia noble romana italiana del año 291. Como no quiso aceptar en esas de entregar su vida, irse a vivir con una persona y casarse, porque ella quería era conservarse virgen y para la gloria de Dios, prefirió el martirio a otra cosa y la martirizaron a los 13 años de edad. Fue llevada encadenada a una hoguera. Las llamas no le hicieron nada. Luego los verdugos concluyeron el trance de manera expeditiva. Inés moriría decapitada en el año 304 con 13 años de edad. Santa Inés, virgen y mártir. La ley y el espíritu de la ley es el tema que la palabra de Dios nos propone para hoy. La ley y el espíritu de la ley. Hay una gran diferencia para interpretar la ley, porque la ley de Dios es gracia, la ley de Dios es liberación, sanación, perdón. La ley de Dios siempre busca que la persona se mejore.
No al contrario como muchos grupos y movimientos de la época, fariseos, escribas, doctores de la ley, utilizaban la ley para martirizar a las mismas personas o para también sacarles la platica, diciéndoles que eso pertenece a la ley de Dios y hay que hacerlo. La ley y el espíritu de la ley. Pensemos en tres máximas que nos ayuden a entender cómo vivir una religión católica que tiene una ley, la tabla de los mandatos, que tiene una ley, la ley de Moisés, que tiene una ley, la ley de Dios, que es la ley del amor. Busquemos tres frases importantes que nos hablen del espíritu de la ley. La primera, el capítulo 8 de la carta a los Romanos dice: la ley del espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Si vivimos de acuerdo al espíritu de la ley que Cristo nos enseñó, vamos a llevar una religión muy buena y muy agradable, sin estar juzgando a nadie, ni diciéndole que se va a condenar, ni que no tiene perdón. No. San Pablo dice, esa ley de Cristo nos va a librar del pecado y de la muerte. La segunda máxima es de la carta a los Romanos capítulo 6. Dice el apóstol, el pecado no manda en nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como para querer decir, cuando la persona trabaja más según la gracia de Dios, para alabar y glorificar, para gloria de Dios, cae menos en la tentación de la ley. Miren cómo es de interesante. Trabaje más en la gracia y hable menos de ley. Tercera máxima para hoy, carta a los Gálatas capítulo 2. Quien vive para la ley, jamás puede vivir para Dios. Si usted encuentra una persona que mantiene más pendiente de cantarle la tabla a los demás y recordarle la ley de Dios, como dice, como restregárselo en la cara, San Pablo dice, quien vive así jamás puede vivir para Dios. Para vivir para Dios es necesario morir a la ley, porque yo por la ley estoy muerto para la ley, pero si acepto quitar esa ley, vivo para Dios. Gálatas capítulo 2. La manera poco ortodoxa para entender y para vivir la fe es la ley y el espíritu de la ley. Es una manera poco ortodoxa. Hay que hablar muy despacio, muy respetuoso, muy teológico, muy sentido común, si usted quiere hablar de la ley o dar una charla sobre la ley. Se cae muy facilito en la tentación de condenar, de juzgar y cerrarle la puerta a todo el mundo. Según esa interpretación, nadie se salva, según esa persona. Entonces, la ley y el espíritu de la ley. La sabiduría de Dios se impone ante los racionamientos de una inteligencia humana. ¿Cómo entender esa frase de Jesucristo? El Hijo del Hombre es el dueño del sábado. Como quien dice, aquí llegó alguien que está por encima de la ley, por encima de esa cantidad de gente que se la pasa todos los días juzgando a los demás. Aquí llegó alguien que ofrece gracia, amor y misericordia. Hay un ejemplo en la Biblia, en tiempos de Jeroboam II, que era rey de Israel, envió a un campesino, que era un pastor y un cultivador, a anunciar la ley y la palabra de Dios. Es un profeta que se llama Amós en la Biblia, y ese profeta denuncia el mal y lo errado que está una religión cuando marca demasiado la ley y no habla de gracia y no habla de fe, ni de amor, ni de misericordia. Habla más de ley. Entonces, si quieren leerse algo en la Biblia de un profeta que denuncia el mal que hace eso en la sociedad, se llama Amós. Es el profeta que lo llaman de la justicia social, según la Biblia. Ese profeta Amós denuncia la doble cara con que se vive una religión en el tiempo de Amós. La doble cara.
cuando la gente está más pendiente de juzgar, condenar y hablarle a los demás del infierno, menos de la gracia, del amor y de la bondad de Dios. Les dice al enviado de Dios: esperen que pase el sábado para cometer toda clase de engaños contra el pueblo pobre y necesitado. Oigan esto, la ley del sábado en tiempo del profeta Amós. Entonces los que son hipócritas comienzan a decir: es sábado, no se puede salir, no se puede caminar, no se puede atender a un enfermo, no se puede. Esperemos a que pase el sábado. Y oigan lo que les dicen el profeta a esos hipócritas: esperen a que pase el sábado para cometer toda clase de engaños contra el pueblo necesitado y robar a los demás. Eso les dice Amós en el capítulo 8 de la profecía de Amós. Como quien dice, cumplamos hipócritamente, porque es que la Biblia dice que el sábado hay que guardarlo y no se puede hacer nada. Cuando termine el sábado, entonces salimos y le vendemos y le engañamos a la gente y lo robamos. Les voy a leer un versículo para que se den cuenta de ese capítulo 8 de Amós, el versículo 4. Con impaciencia esperan a que termine la fiesta de la luna nueva para vender el trigo, y no ven el momento de que pase el sábado para abrir nuevamente los almacenes, disminuyen la cantidad, le aumentan el precio, usan balanzas falseadas y venden hasta el desecho del trigo. Oigan esa cantidad de pecados. Y eso están hablando de la ley. Y están hablando del sábado. Amós capítulo 8, verso 4. Como para decir el profeta: no maneje una doble cara en la religión. No hable tanto de la ley cuando usted ni siquiera la cumple. La pregunta sería: ¿dónde queda la ley del sábado? Habiendo leído ese capítulo 8 de la profecía de Amós. Teológicamente hablando, es cierto que el día sábado tiene una connotación especial. Sí, claro, nadie le quita. ¿Por qué? Porque el sábado en la Biblia es el día para santificarlo, para descansar. Y así quedó escrito en el capítulo 20 del libro del Éxodo. También la filosofía popular enseña que todo extremo es malo. Irse al extremo es malo. Decir que el sábado está hecho para descansar y no se puede hacer nada, según la Biblia, y si lo lleva al extremo, le cierra todas las puertas. El Hijo de Dios lo que quiere enseñar es que una religión no se vive con los extremos, porque lastima a las demás, juzga demasiado rápido a los demás, se cometen muchas injusticias con las personas. El sábado es el día del Señor, de la misericordia y del honor de Dios, dice San Mateo en el capítulo 12. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. La ley y el espíritu de la ley. La ley del Espíritu en Cristo Jesús me libra de la ley, del pecado y de la muerte. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.